Esta pequeña producción de $500.000 ha recaudado hasta la fecha algo menos de $1.000 millones. Se trata de un fenómeno increíble. No solo estábamos contentos y satisfechos, sino también asombrados de haber terminado la película. Oigo a gente de todo el mundo y no acabo de entender qué es lo maravilloso y cautivador de esta película en particular. Mientras hacía la película, jamás imaginé el efecto que tendría en tanta gente. Detrás de estas películas hay mucho ingenio y talento. Diría que Viernes 13 fue una de las pioneras del cine slasher en la que todos los personajes representaban a personas que todos conocíamos. Las mejores películas de terror consiguen captar lo que nos hace humanos. Hay algo persuasivo en el género que hace que la gente se enganche. Creo que su objetivo es asustar al espectador y evocar miedo y vulnerabilidad. No sabemos por qué, pero nos sentimos atraídos por el miedo. Yo no veo la película, me fijo en alguien del público y veo la evolución de su infarto. No hay que ser un genio. Es divertida y emocionante. Los fans adoran a este personaje. Prefieren a Jason antes que a los supervivientes. Sin ellos, jamás hubiera tenido tanto protagonismo. Ahí es donde radica su poder. Jason nunca muere porque sus devotos fans lo traen de vuelta a la vida. Es un gran personaje para observar y ver qué hará después. Dudo mucho que su historia termine algún día. Muchos nos identificamos con Jason porque es el marginado. En la escuela muchos nos sentíamos torpes, bajos, gordos o con algún tipo de defecto y pensamos, le entiendo, yo también era diferente. Forma parte de la naturaleza humana. Jason representa esa fuerza a la que vas a acabar enfrentándote. Todos queremos ser ese alguien que siente que puede detener el mal y salvar a quienes amamos. Creo que necesitamos estos monstruos, estos hombres del saco que encarnan todo el mal. Porque no podemos enfrentarnos al mal real de nuestro día a día. Si puedes sacar esa oscuridad y mirarla, entonces puedes someterla, puedes lidiar con ella. Es cuando intentamos esconderla, de esa luz que nos vence. A principios de los 70, el cineasta de Connecticut, Sean S. Cunningham, luchaba por hacerse un nombre, sobreviviendo a base de cortos comerciales y anuncios publicitarios, e incluso con alguna que otra película de porno blando. A principios de los 70 se estaba produciendo un gran cambio en el negocio del cine. Los documentales en cámara de mano triunfaban y había una sensación de que todo era posible. Cogías tu equipo, te metías en la parte trasera de tu furgoneta y rodabas. Podías competir con los grandes. Hacía pequeñas producciones, como una película llamada Together, protagonizada por Marilyn Chambers, que iba al instituto. Era una película de ayuda marital, para parejas que intentaban fortalecer su vínculo matrimonial en la cama. Teníamos un amigo común. Se llamaba Brod Talbot y estaba trabajando con él en una película. Creo que ayudó a Sean a recaudar parte del dinero para la película Case of the Full Moon Murders, protagonizada por Harry Rims. Era de las blandas dentro del softcore. A male corpse with an enormous erection was covered with a blanket. Our suspicions were immediately aroused. A mediados de los 70 nos dijeron que necesitábamos películas inocentes, así que hicimos 2 películas muy inocentes y recaudaron $0. Necesitaba conseguir otro trabajo, hacer algo cuanto antes. Ese algo resultó ser La última casa a la izquierda, de 1972. Producida por Cunningham y dirigida por Wes Craven, que más tarde crearía Pesadilla en Elm Street en 1984, presentaba un brutal retrato de la violencia y el horror en la América rural. Fuimos coproductores de La última casa a la izquierda, que fue una película de terror muy importante y que sigue proyectándose en todo el mundo. Ninguno de los primeros trabajos de Sean Cunningham alcanzó el éxito comercial, pero su siguiente creación, que le debía mucho a la impactante obra de 1978, La noche de Halloween, de John Carpenter, haría nacer un nuevo subgénero de terror. Hacía tiempo que se me había ocurrido el título de Viernes 13. Y pensé que una película con ese título sería fácil de vender. Sean me llamó y me dijo,
La noche de Halloween está arrasando en taquilla. Vamos a copiarla. Eso sí que es auténtico. Este es el plan. Publicaremos un anuncio en Variety y pondremos encima de los productores de La última casa a la izquierda. Llega la película más terrorífica jamás hecha, Viernes 13. Es todo lo que teníamos. No sabíamos cómo acabaría. Solo queríamos ver si alguien estaba interesado en comprarla. Cunningham pudo conseguir financiación para Viernes 13 gracias al mismo trío de inversores de la costa este que financió y distribuyó La última casa a la izquierda. Robert Barsamian, Steven Minasian y Philip Scuderi, dueños de la cadena de cines Squire y que bajo el sello de Georgetown Productions estaban dispuestos a dejar su huella en la historia del cine, pero antes necesitaban algo, un guión. La parte más larga del proceso de creación del primer Viernes 13 fue dar con el lugar de rodaje. Tenía que ser un lugar más o menos juvenil. Así que se nos ocurrió un campamento de verano y Sean dio el visto bueno. Lo que tiene la historia de Viernes 13 es que es profundamente simple. Creo que parte de eso tiene que ver con el hecho de que teníamos muy poco tiempo que perder en cosas convencionales como los personajes y la trama. Teníamos la idea de que unos críos estarían en un campamento de verano y se verían amenazados por algún tipo de asesino en serie y que al final nos sorprenderíamos al descubrir quién era el asesino. Lo que hice básicamente fue coger los valores tradicionales y a la maravillosa y despreocupada generación de la Pepsi, a esos chavales sanos que salen a divertirse sin la supervisión de los adultos y darle la vuelta. Me los cargué uno a uno. En otoño de 1979, con un guión y un presupuesto de producción de aproximadamente $550,000, Cunningham y su socio Steve Miner comenzaron a buscar el escenario ideal en el que ambientar la aldea maldita de Crystal Lake. La película se rodó en un pequeño campamento de Boy Scouts llamado Camp Novisco. Como era temporada baja, todos los niños se habían ido y pudimos reservar el recinto. Por lo que era un campamento operativo con un montón de cabañas de madera. Había un campo de tiro con arco, un lago, había de todo, solo que hacía bastante más frío que en verano. Como en la mayoría de las historias ambientadas en un campamento de verano, Viernes 13 comienza alrededor de una fogata. Es el viernes 13 de junio de 1958 y los monitores Claudette y Barry ven interrumpida su cita nocturna por un asesino, convirtiéndolos en las primeras víctimas de lo que se convertiría en una de las mayores masacres en la historia del cine. Los fans de la película suelen preguntar si se había previsto una muerte más cruel para el personaje de Claudette. Incluso hay fotos donde sale cómo le cortan la garganta con un machete. Creo que fue Savini haciendo la coña en el camerino. No nos dio tiempo a rodar una producción tan grande. Tal como planteé originalmente el personaje del asesino y las pistas sobre quién era, en la escena original se veía que le faltaba un dedo. De modo que cada vez que apareciera esta mano sin dedo, sería la pista de que se trataba del asesino. Pero por limitaciones de tiempo y presupuesto, se eliminó. Cuando la película se traslada a la actualidad, se nos presenta un reparto de caras nuevas procedentes de la próspera escena teatral de Nueva York. Al igual que en las futuras secuelas, las jóvenes víctimas debían ser simpáticas y trabajar barato. Mi pareja de entonces, Julie Hughes y yo, éramos los principales encargados del casting en Broadway. Ya habíamos hecho algunas películas, pero teníamos ganas de hacer esta. Sobre todo con la idea de encontrar nuevos talentos que encarnasen a los protagonistas. Julie Hughes me dijo, no eres la chica adecuada, pero necesitan monitores de campamento para esta película y tú serías perfecta. De modo que me mandó con Sean para que hiciera la prueba de Viernes 13. Tienes que apañártelas para hacer que los adolescentes sean tontos sin parecer demasiado estúpidos. Porque el público forma parte de esta montaña rusa y tiene que decir, no entres ahí, chica, no entres. Oh, no. Para interpretar a su heroína, los cineastas necesitaban a una actriz joven, inteligente y con recursos, que no solo pudiera enfrentarse al asesino del machete, sino que también pudiera resistirse a los encantos del director del campamento, Steve Christie. La historia de Alice
era que estudiaba arte con una especialización en psicología y que había conseguido su trabajo a través de un amigo que conocía a Steve Christie. Era obvio que le gustaba, pero Alice era muy precavida y necesitaba tiempo para aclarar su mente. Estaba muy confundida. Quién sabe, puede que al final del verano hubiera pasado algo, pero tendría que ser paciente y él no era esa clase de chico. Tras el papel del bromista Ned, estaba Mark Nelson, que acababa de trabajar en Broadway junto a su compañera de reparto Janine Taylor, cuyo despreocupado personaje, Marcy, tenía un apellido muy peculiar. El personaje no se llamaba Marcy Cunningham, no iba a tener apellido en realidad. Pero más tarde, después del rodaje, parece que Sean Cunningham decidió adoptarme. Y acabé llevando su apellido. Para el papel de Bill, el chico bueno, candidato al cariño de Alice y potencial sospechoso, los cineastas eligieron al hijo de una de las leyendas más queridas de Hollywood. Harry Crosby era el hijo del legendario cantante Bing Crosby, muy popular en los años 30, 40 y 50. Tenía muchas anécdotas sobre su padre, que acababa de fallecer. Así que tuvo que ser muy emotivo para él compartir tanto sobre su padre. A Brenda, la amante de los animales que descubre lo peligroso y mortal que puede llegar a ser el tiro con arco, la interpretaba Lori Bartram, que desgraciadamente perdió una larga batalla contra el cáncer en 2007. Echamos mucho de menos a Lori. Era el alma de aquella producción. Recuerdo que siempre estaba ahí, preocupándose por todos. Me quedé muy impactada al enterarme de que había muerto tan joven. Era una persona hermosa, por dentro y por fuera. Pero el joven cuya fama iba a superar los 6 grados de Viernes 13 era en aquel entonces un joven actor neoyorquino con un único papel hasta la fecha de la exitosa comedia en 1978 Desmadre a la Americana. Estaba rodeado de jóvenes talentos, especialmente Kevin Bacon. Me pareció un gran profesional. Recuerdo que llamé a su agente para ver si quería hacer Viernes 13 y el agente dijo: ¿qué hace en la película? Y dije: la mayor parte del tiempo, bueno, hacer el amor con un montón de chicas. Y el agente dijo: a Kevin le encanta eso. Footloose fue su momento cumbre. Por supuesto que saltó a la fama, pero ya sabía que iba a convertirse en una estrella. Uno de los personajes más memorables de Viernes 13 era el Profeta de la Muerte, de Crystal Lake, interpretado por el veterano actor Walt Gorney, que nos dejó en 2004. Sé que muchos de los fans de Viernes 13 aman y admiran a Ralph el Loco. Puede que suene raro, pero es la verdad. Creía que Walt Gorney estaba loco de verdad. Me asustaba un poco. Pero ahora me doy cuenta de que, aunque fuera un poco excéntrico, era un actor secundario con mucho talento. Es una pena que no esté aquí para compartir todo este reconocimiento a Viernes 13. Le habría encantado. Cuando el rodaje comenzó el 4 de septiembre de 1979, experimentaron los inconvenientes de rodar con bajo presupuesto, y el socio silencioso de Cunningham, Phil Scuderi, no estaba satisfecho con algunos elementos del guión de Victor Miller, así que Ron Kurz entró en escena. Me enviaron allí para reescribir algunas cosas y para ver lo que se cocía. No digo que fuera un espía, pero... La única escena que me dio problemas fue la del policía motorizado, ya que la geografía del lugar donde tenía lugar la acción estaba fuera de la jurisdicción policial. Jamás me había subido a una moto. Y claro, me caí de culo. La moto se me cayó encima. Y Sean y Steve Miner vinieron corriendo a decirme: ¿estás bien, Ron? Me la quitaron de encima y dije: sí. Aunque todos los actores que morían en la película salieron ilesos de ella, una de las muertes fue tan real como la vida misma. Recuerdo que estábamos interpretando esa escena y la pobre serpiente era una serpiente de verdad. La cortaron en pedazos.
Por ello, en mi nombre y en el de cualquiera que haya hecho daño a una serpiente, quisiera decir a todas las serpientes venenosas o no, que lo siento. Buscando competir con el minimalismo de la noche de Halloween, Sean Cunningham necesitaba encontrar a alguien que pudiera recrear las muertes tan ambiciosas y realistas que requería el guión. En el mundo de los efectos especiales, un nuevo amanecer estaba emergiendo. Cuando me enrolé a Viernes 13, mi trabajo consistía en averiguar cómo hacer algo que diera miedo por muy poco dinero y con medios precarios. El Viernes 13 original se estrenó después de Zombie, que fue la primera película en poner de moda los efectos gore. Era muy divertido. Sean o alguno de los productores había visto Zombie y dijo, sí, vamos a hacer Viernes 13, tenemos que contratar a este tipo. Había otros artistas, pero mis efectos tenían la fama de ser los más realistas. Eso podría deberse a que fui fotógrafo de combate en Vietnam. Si el material que creaba no me daba la misma sensación que lo que vi en la guerra, entonces no era lo suficientemente bueno y realista. Creo que eso tuvo mucho que ver con la reputación de mis efectos. Un tipo aparece en un BMW y resulta ser Tom Savini. Saca un guión lleno de marcas y dice, veamos, una flecha de caza en el pecho, eso no será un problema. Hay una hacha en la cara en la página 40. ¿Quieres una cara real y una hacha falsa o una cara falsa y una hacha real? Es como el porno, en verdad, solo que en el cine slasher, la corrida es sangrienta. Sean insistió mucho en que copiáramos de Hitchcock ese momento de psicosis de los primeros 20 minutos que servía para sorprender al espectador, como diciendo, esa gente no se anda con chiquitas. Mucha gente me ha dicho que mi personaje era algo así como Janet Leigh en Psicosis, porque soy el personaje introductorio, el que sienta las bases de la acción. Es muy divertido ser la primera víctima de la actualidad en Viernes 13, aunque no dure demasiado. Lo único que hice fue saltar del jeep y correr por el bosque, y me lo pasé en grande. Se acerca y pasa a través del cuadro. Cuando se queda quieta un segundo y se pone la mano en el pecho, piensas, por los pelos. Y entonces, la sangre empieza a brotar. La prótesis que llevaba en el cuello era muy pequeña y venía con un corte muy bien cubierto. El tubo se encontraba en la manga de mi camisa y Tom estaba ahí al lado trabajando con la sangre, justo fuera de cámara. Quedó genial. Lo bello de estas películas y del género slasher en general es que si quieres ver cómo se cargan a la peña de varias formas interesantes y originales, puedes permitírtelo. Y si buscas desnudos, probablemente también. Y eso engancha a los jóvenes. Yo quiero marcha al cuerno con el público. Los bikinis, el baño, es un ambiente juvenil y hormonal. Todos quieren tener sexo con los demás. ¡Santo cielo! Llegué a quitarme la ropa, y por una buena razón, practicar sexo en pantalla con Kevin Bacon. Entonces el pobre Neddy está justo encima y no vemos cómo muere. Me pareció brillante con la sangre goteando en plan ¡ah! Justo después tienes al saciado Kevin Bacon fumando hierba y una flecha le atraviesa el cuello. Creo que fue muy original, puede que mi muerte favorita. Había hecho Martin de George Romero, en la que había que clavarle un palo en el cuello a un tipo. En el caso de Kevin Bacon, teníamos que ponerle una camisa de tirantes al cuerpo falso. Él estaba de rodillas bajo la cama con la cabeza apoyada, y aquí estaba el cuerpo falso. Mi amigo Tasso y yo estábamos debajo. Yo empujaba la flecha y Tasso bombeaba la sangre. Pero tuvimos un accidente. El tubo se separó de la bomba de Tasso, por lo que lo agarró y sopló en él. Eso hizo que la sangre saliera disparada y gorgotease. Fue un accidente oportuno. Consiguió que el efecto fuera más sangriento y macabro. Ella grita y aparece el hacha. Y ves cómo hace contacto con la lámpara. Fue idea de Tom. Para que el espectador supiera que el hacha es real y que pesa. No recuerdo con precisión qué acabó saliendo en la película, pero sé que esa escena era más larga de lo que se vio en el corte final. Sin dobles sentidos. El sexo viene por sí solo. Es el aceite que hace que funcione la violencia. Follas, mueres. Si follas, mueres. Esa es la premisa, el tema subyacente en todas las películas de Viernes 13. ¿Será que Sean Cunningham es un integrista cristiano? No creo que Viernes 13 tenga moraleja. Alice era sensible.
No formaba parte de esa pandilla o hermandad. La razón por la que la chica que no hizo el amor sobrevivió fue que no estaba distraída. No es que fuera más recatada que las otras, simplemente no tenía nadie con quien hacerlo, así que no estaba ocupada. Recuerdo una escena en particular en la que Adrien está en la cocina y piensa que está a salvo. Entonces hace... Y un instante después, ¡pam!, alguien viene volando a través de la ventana. No ves morir a Lori Bartram, la chica del tiro con arco. Solo la ves lanzada por la ventana. En realidad era yo con su camisón y una peluca. Pero la insistencia de Cunningham de no dar ninguna pista a los espectadores acerca de la identidad real del asesino acabó siendo la penúltima sorpresa de la cinta. ¿Dónde está el asesino? ¿Quién es el asesino? Y aparece Betsy Palmer. Contratamos a Betsy Palmer. Esa era mi idea para la señora Furgis, alguien que fuera cariñosa y reconfortante. De modo que cuando la puerta se abre, el espectador ve a esta madre adorable. Al verla, cualquiera pensaría que es una persona afable, pero luego descubrimos que está chalada. Escuché, probablemente de Sean, que a Estelle Parsons le habían ofrecido el papel antes que a mí. Estelle y yo teníamos la misma edad. Debido al retraso en la producción de Viernes 13, tuvo que hacerse a un lado. Era una cuestión de agenda, no de que no le gustase o no les convenciera a ellos. Por cierto, cuando leí el guión dije, menuda bazofia. Pensé que tal como venía, desaparecería, que nadie iba a saber que participé en ella. Me topo con la señora Forgis creyendo que me va a salvar. Pienso, pobre criatura, y me cuenta todas esas desgracias que están sucediendo. Entonces descubrimos que tenía un hijo. Pobre mujer, perdió a su hijo Jason mientras los monitores del campamento hacían el idiota. Hace que pienses, vaya, mira por dónde, ahora lo entiendo. En aquel momento no era consciente de la similitud que había con Psicosis. Lo que hice fue invertir los papeles de Tony Perkins y su madre. Dejé a la madre viva y maté al chico. Cree que la muerte de Jason es culpa nuestra y quiere vengarse por ello. De repente, oigo una voz en mi cabeza diciéndome... Hay un momento en el que Betsy, que es una actriz increíble, hace un gesto. Incluso llegué a decírselo un día, cuando dice eso de... Y sonríe. Sabe que está loca y no le importa. Y eso da muchísimo miedo. Da muchísimo miedo. En cuanto al origen de Jason, en un principio iba a llamarse Josh, pero al adentrarme más en la película y en lo terrorífico del asunto, me acabé decantando por Jason. Conocí a un niño llamado Jason cuando tenía unos 8 o 10 años. Era uno de esos cabronazos que siempre se metía con la gente. Era un demonio. Por eso nunca me gustó ese nombre. Pese a interpretar a una de las villanas más retorcidas que han aparecido nunca en la gran pantalla, Betsy Palmer ha acumulado un gran número de seguidores muy solidarios. Cuando estoy firmando autógrafos en las convenciones, me colocan a sus bebés en mis brazos para que la señora psicópata los sostenga. Hasta los más pequeños se me acercan. A mucha gente le he dicho, ¿por qué? ¿Por qué la amáis tanto cuando se supone que es un ser despreciable? Y me dicen, porque entendemos sus motivos. La señora Forgis, a mi entender, tenía motivos suficientes como para mantener el campamento cerrado, porque de lo contrario, más niños se ahogarían al igual que su pequeño Jason. Su intención era asegurarse de que eso nunca volviera a pasarle a otra madre. Siempre vi a la señora Forgis como una madre que se preocupaba por su cachorrito herido. No puedo ni imaginármelo. Perdería los papeles si a mi nieto, al que estoy criando como a mi propio hijo, le pasara algo.
Puedo identificarme claramente con el personaje de Betsy Palmer. Al chaval lo han ignorado y abandonado. Y sinceramente sentí que iba dedicado a todos los niños que han sido marginados por ser diferentes. Hace varios años, con la ayuda de un gran psicólogo, descubrí que la señora Voorhees es la madre que nunca tuve. Esa clase de madre que mataría para vengar la muerte de su hijo. Uno de los elementos sin duda más memorables de la película es su icónica banda sonora y el infame efecto de sonido creado por el compositor Harry Manfredini. Gran parte del encanto Viernes 13 y la experiencia que supuso se debe a los efectos de sonido y la música. De alguna forma, la música tenía que decirnos que el asesino estaba al acecho. No era un plano cualquiera, sino el punto de vista del asesino. La marca distintiva de Harry es ese... Al final de la película se observa un primer plano de la boca de la señora Voorhees, en la que está diciéndose a sí misma, mátala, mami. Entonces tomé el sonido de la consonante K, Ki de killer, asesino, y la MA de mami. Me acerqué a un micrófono y dije... Después lo pasamos al Echoplex, un sintetizador de finales de los 70 y principios de los 80. Y acabó convirtiéndose en... Y por supuesto en el sonido que necesitaba para evocar al asesino, desde el principio de la película hasta el final. Estoy convencido de que sin la música ni los efectos de sonido de Harry no hubiera tenido el éxito que tuvo. Creo que en esta película las mujeres eran más fuertes que los hombres. Si no, fijaos en el final. La batalla fue entre la señora Voorhees y Alice. Hubo una secuencia en la que se me empezó a ir de las manos, dándole bofetadas, pegándole en los morros. En teatro, cuando pegamos a alguien lo hacemos de verdad. Así que le di una bofetada. Entonces cayó al suelo llorando. ¡Sean! ¡Sean! Me ha pegado. Y él se acercó y dijo, no, Betsy, no hacemos eso en las pelis. Le dije, bueno, ¿y qué se supone que debo hacer? Y dijo, no le des, después añadiremos el sonido en postproducción. Alice no quiere morir y se defiende. Entonces inician este increíble ballet playero. Nos estamos zurrando la una a la otra y yo la cojo del pelo y entonces viene hacia mí con un pedazo de remo. Mi muerte favorita, la de la señora Voorhees en cámara lenta. Es insuperable, la muerte definitiva por Alice. El asistente del director vino y me dijo... Oye, vamos a cortarte la cabeza. ¿No te apetece ver cómo lo hacemos? Y dije, ni de coña. Me importa un pepino cómo vayan a cortarme la cabeza. Tasso Strebakis era mi asistente en la película. Hicimos un molde de la cabeza de Betsy Palmer y un maniquí de su cuerpo. Pintamos el interior para que al decapitarse se viera un gore anatómicamente realista. Era el asistente de Tommy Savini. Iba sujeto a él de alguna forma y Tommy Savini fue el que lo decapitó. Lo que hice fue poner palillos, de manera que mantuvieran la cabeza sujeta y se rompieran fácilmente al pasar el machete. Buscaba hacer girar la cabeza, cosa que afortunadamente pasó en la primera toma. Yo no tengo pelos en la parte posterior de las manos como él. Creo que eso quedó un poco extraño en la toma. Cuando decapitan a Betsy Palmer en la película, sus manos entran en el cuadro como si agarrasen el aire. Son las manos de Tasso, con sus nudillos peludos, no las de Betsy. Son esos pedazos de jamones que tiene como manos. Tras la dramática muerte de la señora Voorhees, todavía quedaba la escena final, que demostraría ser la jugada maestra de Cunningham y un momento decisivo que, sin que nadie lo supiera aún, supondría el inicio de una franquicia. Hablé con Sean sobre el final y me dijo que no lo había. Y en Carrie, en la que hicieron un trabajo maravilloso, Brian De Palma te convence de que la peli ha terminado. Va caminando por el cementerio, entonces la mano sale y la agarra. Me sobresalté y seguro que más de uno también. Le dije a Sean, ¿por qué no hacemos que Jason salga del lago y la ataque?
Pero está muerto, dijo. Y recuerdo perfectamente que le dije, si es un sueño, puedes inventarte cualquier cosa. Puedes llamarlo homenaje, pero yo lo llamo robo. El gran robo del cine. Todo el mundo, desde el encargado de los efectos especiales hasta la chica que escribía los avisos o la que nos traía el almuerzo, afirma haber escrito esa escena. Pero fui yo. Querían que lo hiciera el hijo de Sean, Noel Cunningham. Pero a su mujer no le hizo ninguna gracia. Mi madre dijo, estás loco si piensas que voy a dejar que mi niño esté 4 horas en un lago de Nueva Jersey a finales de otoño por tu estúpida película. De no ser por ella, habría sido Jason. Habría sido el primer Jason. No me importa. Antes de participar en la película, había estado en Manny's Orphans, donde interpretaba a Roger, un niño algo obsesionado con el sexo. Así que Steve Miner dijo, pues que Ari lo haga. Mis inversores en Boston querían que fuera intimidante, con algas y algún tipo de deformidad. Tom Savini dijo, tengo una idea genial. E hizo una cabeza enorme y asimétrica con un ojo chungo. Cada vez era más y más intimidante. Dragamos parte del estanque y Tom Savini aprovechó el lodo para maquillarlo. Me encontré con una foto entre un montón de Polaroids y dije, ¿quién es ese? Me dijo, es tu hijo. Y le dije, ¿por qué tiene ese aspecto? Y dijo, bueno, es mongoloide. Yo dije, ¿qué es? ¿Qué? Eso no salía en el guión. Un Jason de pesadilla emerge de las aguas. El verdadero Jason era probablemente un niño de lo más normal. Esa parte fue un sueño, o lo era en mi mente. Llegamos a un escenario idílico, precioso. En el lago, sobre la canoa, hice lo posible para que el espectador sintiera que ya había pasado lo peor, que ya podía relajarse. El aspecto más fuerte es la banda sonora de Harry Manfredini. Era la primera vez en la película en la que la música dejaba de evocar al asesino y empezaba a jugar contigo. Se acabó. La policía está aquí. Ha llegado la caballería. Se alargó tanto que incluso quienes estaban seguros de que algo iba a suceder acabaron dándose por vencidos. Alice lanza una mirada de esperanza y acaricia el agua con los dedos. Y entonces, ¡pam! Fue una idea estúpida. Creo que Sean dio en el clavo con ese final tan inesperado. Lo más maravilloso era ir a los pases y ver cómo la gente saltaba de la butaca. El final siempre les pillaba desprevenidos. La gente se levantaba de las butacas y salía corriendo del cine. Sean se había quedado con todos y le encantaba. Sin ese momento, dudo que Viernes 13 hubiera tenido ni la mitad del éxito que tuvo. Y lo curioso es que la gente se iba con una sonrisa en la cara. Les gustaba que les sorprendieran. En la siguiente escena, Alice despierta y le dicen que no han encontrado a nadie, que todos los demás han muerto. Recuerdo la escena en el hospital claramente, porque cuando ella me pregunta por el niño, le respondo, Ma'am, we didn't find any boy. Y ella dice, y no estaba equivocada. En ese momento, supe que habría una secuela. Cuando aparecen esas ondas en el agua, piensas, ¿ha sido un sueño? ¿Son gotas de lluvia o burbujas de aire? Creo que ya sabemos la respuesta. A principios de 1980, la película fue comprada por el vicepresidente de Paramount Pictures, Frank Mancuso Sr., que lanzó una campaña de marketing multimillonaria. El riesgo valió la pena. Para Georgetown Productions, Sean Cunningham y Paramount, el premio gordo estaba por caer. Frank Mancuso era el jefe de distribución de Paramount y tuvo la idea de tratar esta película como una gran producción. No tenía famosos ni nada reconocible, excepto ese extraño título supersticioso. Y resulta que se vendió como la espuma. 1, 2, 3, Friday, the 13th. You may only see it once, but that will be enough.
Viernes 13 se estrenó el 9 de mayo de 1980, llegando a recaudar 39,7 millones de dólares en Estados Unidos. Los críticos no conectaron con la inmensa popularidad de la película, la odiaron y destriparon, pero nadie estaba más sorprendido que sus creadores. Para bien o para mal, Viernes 13 cambiaría sus vidas y el género de terror para siempre. Cuando se estrenó, fue el boca a boca lo que hizo que funcionara. Las jovencitas iban a verla. Y luego traían a las amigas y luego a los novios. La gente venía una y otra vez. Antes de Viernes 13, las denominadas películas de terror, como La Noche de Halloween o Carrie, tenían una base muy limitada, no eran tratadas como grandes películas. El hecho de que una de ellas arrasara con tanto éxito supuso una oportunidad para vender y así poder hacer más y más películas. No olvidemos que era 1980, antes de la televisión por cable, antes de Internet, incluso antes del VHS y del DVD. Si buscabas algo emocionante, el terror era el único género al que podías acudir. Tenía algo estimulante porque abría nuevos caminos. Tus padres no querían que las vieras, lo que hacía que quisieras verlas con más ganas y las disfrutases más. La película de terror moderna había nacido porque podía jugar un papel crucial en la distribución de las películas comerciales. Es como La Noche de los Muertos Vivientes. Todos los que participaron en ella tuvieron éxito. Me parecía una porquería. Y sinceramente no me importaba si mi nombre aparecía o no en ese momento. Pero cuando se estrenó, ¡madre mía! La reacción de la crítica a Viernes 13 fue tan abismal que pronto supe que iba a tener éxito. Más de un crítico quería que nos arrestaran y juzgaran por crímenes contra la humanidad. Tendrá algo que ver con el reciente crecimiento del movimiento feminista en Estados Unidos. Creo que estas películas son una especie de respuesta por parte de algunas personas enfermas, de hombres que quieren que las mujeres vuelvan a ocupar su sitio. Me cabreó toda esa mala publicidad, todo ese desprecio, ese ridículo. Gene Siskel nos hizo una crítica muy cruel. Creo que hubiera sido capaz de publicar la dirección de Betsy Palmer, animando a que le escribieran cosas desagradables. ¿Cómo se atreve Betsy Palmer a interpretar un papel así en Viernes 13, cuando se ha estado ganando el cariño del público en I've Got a Secret y el resto de programas que ha hecho? ¿Cómo se atreve a hacer un papel así e insultar a sus fieles seguidores? Y yo dije, bueno, la gente es libre de criticarme. Los primeros slashers reflejaban las nuevas actitudes e ideas respecto a las mujeres y lo que podían hacer. Jamie Lee Curtis en La Noche de Halloween, Sissy Spacek en Carrie o Sigourney Weaver. Todas encarnaban a la superviviente y creo que fue un reflejo directo de lo que estaba pasando en el mundo. Diría que Viernes 13 empoderó a las mujeres. Después del estreno de Viernes 13, se instauró una nueva industria de películas de terror para adolescentes, basadas en fiestas o algún asesino en serie, baratas y con guiones mediocres. Aunque suene extraño, creo que la gente solía copiar mis defectos en lugar de mis virtudes. El estreno de Viernes 13 fue la mayor experiencia que tuve hasta el momento. Fue algo enorme, fabuloso. El sueño de una actriz hecho realidad. O al menos para mí. Y entonces me di cuenta de que tenía un acosador. El acoso no se tomaba muy en serio por aquel entonces. Y no era algo de lo que todo el mundo fuese consciente. Comencé a recibir llamadas. Era fácil conseguir números de teléfono. Incluso se coló en mi apartamento. Durante más de un año no supe quién era el acosador. Y lo que ocurrió fue que se hizo amigo mío. Se metió en mi vida y yo le daba información sobre mi acosador. Pasé un auténtico calvario, parecido a una película de terror. Llegó a apuntarme con una pistola y fui capaz de tranquilizarlo. Me pasó factura por un tiempo, pero luego todo volvió a la normalidad. El hecho de tener a 3 generaciones de fans de todo el mundo que cogen un avión para ir donde sea que esté, sea una ciudad o una convención, que me hablan y cuidan y que me dicen lo mucho que les afectó cuando se enteraron, es un regalo.
Es algo hermoso y se lo agradezco. La verdad. He cambiado mi opinión al respecto. Creo que funcionó tal y como se esperaba. Y nunca he sentido que haya dañado mi carrera. De no ser por ella, mucha gente no habría sabido ni que existía. Teníamos esta pequeña película de $500,000 hecha en un campamento de Boy Scouts de Nueva Jersey. No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí. Puso en marcha toda la mitología. Y no fue por accidente, sino fruto de la fortuna.